la experiencia concreta. La sabiduría de la experiencia concreta, otra frase que me gustó. Me parece que es otra manera de decir que tenemos que atender al sensus fidei, ¿no? Claro. Exacto, Pachi. Vos sabés que justamente la sabiduría de la experiencia concreta es lo que hace al hombre, a la mujer de fe, ir generando su propio sentido de la fe y su propio sentido de la moral, ¿no? Y esto es muy cierto, pero lamentablemente muchas veces esa sabiduría de la que hablan no es tenida en cuenta. No se tiene en cuenta la sabiduría de la propia experiencia muchas veces. Por ejemplo, en el área de la bioética hubo situaciones donde la norma, en circunstancias particulares, ha tendido a aplicar en forma automática, general y absoluta. Esto es así, sí o sí para todos los casos. Aplicar de esa manera no incorpora las características propias de cada situación y el sentido de la fe del cristiano y de las familias a quienes toca vivir esas situaciones no es tenido en cuenta. Así, por ejemplo, la interpretación que se le dio a las palabras de Juan Pablo II respecto al retiro de alimentación e hidratación clínicamente asistida en personas en estado vegetativo permanente, valorada prima facie como eutanasia pasiva directa, fue leída e interpretada como una norma absoluta y universal. El no considerar en caso en sí la persona, su entorno y las variables y circunstancias que formatean específicamente la situación concreta, llevaron a aplicar automáticamente la valoración negativa y la aplicación de la enseñanza magisterial, leída literalmente e interpretada en forma fundamentalista. La aplicación automática atenta no solo contra la más auténtica doctrina, sino que atenta contra el sentir o la sensibilidad de las familias respecto a la situación de su ser querido y al querer que de ello resulta, ignorando su voz, su fe, su sentir cristiano, su marco de libertad decisional. El contextualizar las decisiones y valoraciones, en cambio, dar lugar a la escucha, valorar correctamente las situaciones sin pretender que todas entren dentro del mismo molde, es un elemento imprescindible, el elemento imprescindible para un juicio moral prudente. Ahora, Juanfra, pensando en estos dilemas que vos estás presentando, ¿cuál considerás entonces que sería la actitud o el método a seguir? Mirá, el método lo está marcando Francisco, y no es nuevo, pero Francisco como que lo sacó del closet de alguna manera, ¿no? El magisterio de Francisco ha recuperado el método del discernimiento, renovando en frescura el quehacer de la teología moral, método que por su parte requiere de un auténtico diálogo con capacidad de escucha atenta y humilde. Un verdadero diálogo que se tiene que dar entre magisterio, teólogos morales y sensus fidei, atendiendo a los datos de la ciencia, a todos los datos de la ciencia, no solo los que me convienen, y de la cultura. De esta manera, este diálogo sabrá escuchar el aporte que el sentido de la fe de los cristianos ofrece en los campos emblemáticos de la bioética, permitiendo profundizar así la riqueza de la realidad con sus desafíos y oportunidades, que en un clima de diálogo inter y transdisciplinar ayudan a superar tanto posibles relativismos como fundamentalismos y cualquier ideología. Si bien habrá que reconocer que desde lo Humanae Vitae en sucesivo no fue fácil la escucha e incorporación del sensus fidei en su profundidad existencial, creemos que hoy se respiran aires nuevos en este contexto.